Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos con El Mostrador en la Clave. Hoy día vamos a estar aparentemente en esta primera media hora solamente con Héctor Cosio, porque Santiago Escobar parece que tuvo problemas para... Sí, de comunicación. Pero tenemos suficiente tema y vamos a tener tema durante muchísimo tiempo, sí, mientras las cosas estén como estén. Pero, bueno, bien. Hay ciertas cosas que yo creo que de alguna manera están empezando a quedar relativamente claras, creo yo. Una es que este no es un problema que tenga como objetivo especial hacerle pagar cuentas exclusivamente a un gobierno, creo yo. Creo que hay de eso, sin duda, pero no es un problema que se singulariza en un gobierno en particular, sino que se singulariza en un modelo cada vez más claro, se singulariza en una forma en que nosotros hemos asumido que debe ser la realidad. Por eso es que una de las ideas más potentes que ha surgido una vez más ha sido la de reestructurar la forma en que nosotros queremos convivir a través de una nueva constitución. Las constituciones lo que hacen básicamente es una conversación entre ciudadanos que posteriormente se plebiscita para darnos las normas, las reglas de aquella identidad que todos aceptamos es Chile, es nuestro país. Y lo que creo yo a estas alturas está cada vez más claro es que hay una queja respecto de cómo nosotros estábamos estructurados, cuál es el modelo que nos colocaba a nosotros donde estamos en distintas partes del tablero, y eso creo yo que es probablemente lo que ha crecido en los últimos días como más claro y más, si tú quieres, transparente, que necesita mirarse de nuevo. Ahora, pero eso significa de que tú tienes que tocar intereses que son bastante poderosos y que en torno a ese mismo modelo han obtenido todo lo que son, digamos. Sí, a ver, yo comparto contigo una de las preguntas que yo creo que muchos de nosotros nos hacemos todos los días cuando vemos, digamos, que esto no gira, no cambia, no reduce, solo aumenta la tensión, es ¿qué se debería hacer? Al menos desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, ¿qué señales o qué medidas podrían darse para alguna manera tener una especie de tregua para poder aterrizar decisiones y empezar a modificar y empezar a mirar a lo que es el fondo? Lo primero que yo escuché durante muy intensamente en los primeros días es de que se necesitaban soluciones prácticas, ¿no? Rápidas. Pensiones, ¿cierto? El pasaje del metro, una serie de medidas que deberían tener una rápida aplicación para que la gente que hoy día está sufriendo mucho sea un pequeño alivio. Para nada sanar la enfermedad, pero un pequeño alivio. Y ese era el gran clamor inmediato. Cuando se empezó a hablar acerca del pacto social, la verdad es que yo escuchaba que eso no rebotaba, porque eso la gente no le hacía sentido, porque lo que necesitaba era que ahora necesitaba solucionar, y ya estaba agobiada después de muchísimos años, de 30 años, de vivir exactamente igual, que necesitaba modificar inmediatamente la desigualdad para poder paliar un poco el sufrimiento de cada una de las personas. Pero a la medida que ha ido pasando los días, mi impresión es que efectivamente el gran número de personas que sale diariamente, y que es muy agotador salir todos los días a manifestarse, a protestar, a luchar, porque hoy día se convierten cada vez con más batallas, parecen, digamos, las manifestaciones cuando son dispersadas o reprimidas por la fuerza policial. Empieza a ser más fuerte y presente la idea de que esto pasa efectivamente por un cambio de constitución, e incluso pasa por una voluntad de cambio de la constitución. Entonces, que eso empiece a cambiar desde el motor, desde el sentimiento de la gente, me lleva a pensar entonces qué es lo que debería ser
también el Ejecutivo, que está intentando con una batería de medidas que claramente fueron rechazadas por una gran cantidad de personas en las encuestas, y lo sabemos como sensación, como temperatura urbana, que esa agenda social en la primera etapa no tuvo ningún resultado, es que se necesitan también dar señales políticas importantes de cambio. Y pienso que tal vez la idea de que el gobierno, porque esto ya se está moviendo en el Congreso, pero que el gobierno también, a través de una señal potente y clara, se abra y lo comunique al país, se abra ante la posibilidad de estudiar un plebiscito para llegar a una asamblea constituyente, o la forma que se prevea, pero que se dé una señal en ese sentido. Creo o presumo que tal vez podría tener un sentido amplio en la población, porque como dices tú, efectivamente hoy día la gente está pensando en eso, y no me he podido olvidar de la entrevista que te escuché ayer con Orellana, donde él decía que Mario Orellana, que la gente tenía muy claro, pero además cada vez él sentía que la gente sabía que lo que había que hacer aquí, y podían incluso tener paciencia de esperar, es una decisión a largo plazo. Bien, están bien las medidas a corto plazo, pero tiene que haber una decisión del fondo, donde se aprecie efectivamente una voluntad de cambio. Y esa voluntad de cambio tiene que ser una señal enfática y clara. Y creo que debe ser la Constitución. Ayer, no sé, bajo la presión, el ministro Blumel se le presentó y él descartó inmediatamente un plebiscito. Creo que esas son también decisiones, digamos, o son salidas, digamos, que puede tener el ministro al calor de la presión que se está viviendo en este minuto, que no están muy bien pensadas desde el punto de vista de las señales políticas. Pero me parece que sería una muy buena señal, como te digo, para plantear una especie de tregua. Como estamos frente a un movimiento que nos involucra a todos, en donde no hay vocerías, no hay pliego de peticiones, hay un gran sentimiento, y todos los analistas en diferentes materias coinciden en lo medular, que es la igualdad y la inequidad, y la necesidad de transformar, no de cambiar el modelo, si el capitalismo ya está. Cuando hablamos de modelo no hablamos de cambiar el capitalismo, pero hay distintas formas de distribución, de cómo emplear el sistema económico a un sistema político liberal. Y ahí, en esas transformaciones, en esos análisis que está haciendo la gente, identifica muy bien los puntos. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy día? Vemos que la gente, la amplia mayoría de las personas, sabe muy bien lo que quiere, sabe muy bien lo que no tiene y cómo podría, y qué es lo que necesita para poder vivir mejor. Y también sabe muy bien que se necesita un cambio de la Constitución, un nuevo acuerdo en donde se definan nuevamente los horizontes. Déjame decirte un par de cosas sobre eso en términos de perspectiva mundial. Ayer un tuitero, que no me recuerdo su nombre, colocó, vean lo que son las constituciones que han nacido en los últimos 40 años. Y menciona Venezuela, Ecuador, Colombia, una serie de países como eso, y señala, no digamos que les ha ido particularmente bien. Bueno, ahí tú tienes un problema serio de esta discusión, que es cuando tú escoges solamente aquellos países y aquellas situaciones que te calzan con tu sesgo, con tu prejuicio, y por lo tanto los colocas como ejemplo de lo que tú quieres probar. Y te olvidas de todos los otros. Te voy a mencionar algunos países que han cambiado de constitución en los últimos 40 años. Grecia, en 1975. Portugal, el 76. España, en 1978. Andorra, país chiquitito, 1993. Finlandia, en 1999, por Asamblea Constituyente. Suiza, en 1999. El Vaticano hizo su constitución en el año 2000. Si tú a eso le agregas a todos los países de la órbita soviética, todos los cuales hicieron una constitución después de que cae el muro de Berlín, y la gran mayoría de ellos se transformaron en países capitalistas modernos, tú tienes a Croacia el 90, a Rumania el 91, a Bulgaria el 91 también Eslovenia el 91 con nueva constitución, Lituania con el 92, Estonia el 92, República Checa el 93, Eslovaquia el 93, Rusia
el 93 con su nueva constitución, Bielorrusia el 94, Bosnia y Herzegovina en 1995, Polonia el 97, Albania el 98, Hungría el 2011. Es decir, tú tienes, si a eso les agregas algunos que han reformado sinceramente la constitución, como Bélgica, que la reformó también a finales de los 90, tú tienes que, no es una cosa tan anómala, tan absolutamente extraña que cuando tú tienes... Por lo que dice, no tiene nada de anómala, al contrario. Todo lo contrario. Una de las primeras cosas que se hace cuando hay convulsiones, porque un modelo se acaba y un modelo falla, es que hay que replantearlo y hay que reordenar las prioridades, las normas, para que la ciudadanía se dé una convivencia que vuelva a generar confianza pública. Y eso se llama básicamente una constitución. Y es mucho más frecuente de lo que uno dice, no, es que mira, Estados Unidos de 1776, sí, ha tenido muchas enmiendas entre medio, pero eso parece una anomalía respecto de muchos países que acuden a plasmar en la Constitución una convivencia que necesitan o reconstruir o construir porque antes no la tenían. Cuando aquí se dice, cuando la gente en la calle te dice, y uno lo mismo también así lo enuncia muchas veces, es que esto está mal repartido el chancho, o que la torta también, digamos, solo le alcanza para algunos y no para otros, esas expresiones tienen que ver con eso. Todas esas expresiones de que esto está mal pelado, tienen que ver con eso, tienen que ver con un pacto social, tienen que ver con una constitución que surgió en un minuto que porque ya la sabemos la historia, digamos, por distintos tipos de presiones y por voluntades también que no quisieron hacer un cambio, se mantuvo esta Constitución del 80, y ese es el modelo, en definitiva, que hoy día que ha profundizado enormemente hasta lo indecible la desigualdad en Chile. Lo mencionamos ayer también, uno de los analistas del Banco Mundial decía que los ricos, que el dinero, digamos, de los ricos en Chile es equivalente a lo que ganan los ricos en Alemania, y lo que ganan los pobres en Chile es equivalente a los pobres de Mongolia. O sea, los ricos son iguales a los ricos de Alemania y los pobres chilenos son iguales a los pobres de Mongolia. Esa es la situación que hoy día es absolutamente evidente, y todos los análisis apuntan ante eso. Por lo tanto, cómo tú manejas, cómo tú cambias eso, lo cambias a través de una constitución, por lo que se requiere ahora, porque eso es un proceso, y es un proceso que se puede darse a través de asambleas constituyentes, de un plebiscito, pero lo que tú necesitas ahora es dar una señal que vaya en ese sentido. Porque lo que hoy día tenemos, lo que hoy día estamos experimentando, en donde el gobierno sigue absolutamente atrapado, y desde luego que lo está, tiene un movimiento que no se cansa, son movimientos de capas que no se cansan, y vuelve a subir la violencia. Ayer tuvimos a un observador de derechos humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos que resultó herido por 7 impactos de balines. Algunos de esos impactos de balines de goma y otros de acero. Un balín de acero puede perfectamente matar a una persona. Hoy día tenemos una situación que está absolutamente fuera de las manos. ¿Por qué está fuera de las manos? Las manifestaciones se mantienen, efectivamente, son pacíficas y son amplias, son por capas y son en todo el país. Y aun cuando tú traigas un mejor paz social, como lo decía el ministro Blumel ayer, para poder segregar, para poder eliminar o para poder separar a estos focos que provocan los conflictos, el problema los políticos lo sigues teniendo. Sí, ahora ahí hay un punto, Héctor, que es interesante y que también hay que mirarlo con los ojos abiertos y no tratar de pasarse demasiadas películas. Cuando tú tienes episodios, y por eso es que es bien inconveniente hacerse la pregunta de a quién le sirven los actos vandálicos y de saqueo más. Sin duda, a quienes vandalizan y saquean, porque las personas se quedan con plasma y se quedan con cosas que sustraen. Pero ¿les sirven a quién de las personas que están en el entrevero esto? Porque una de las cosas que ocurre cada vez que hay saqueos mayoritarios, y hay que mostrarlos en televisión porque son noticias, y eventualmente pueden haber tragedias, pero una de las cosas que más rápido pasan es que disminuye el flujo de personas que salen a marchar pacíficamente. Tú tuviste el viernes pasado probablemente una de las marchas más apoteósicas que ha habido en la historia de Chile. Ayer se llamó a concurrir a la Moneda más o menos en la misma proporción, y por lo menos la mitad o menos de la mitad de las personas fue.
Y eso no te digo que es una cosa porque la gente no quería ir, es porque tú de a poco empieza a hacer mella en esas manifestaciones pacíficas, empiezan a hacer mella las posibilidades de verse en medio de un entrevero, una batalla campal. Resultar venido. Por lo tanto, ojo que cuando tú tienes los números que tienes, cuando las has sacado a la calle, yo he sido muy majador en esto, la masividad es lejos lo más elocuente que existe. Es mucho más elocuente que un combo. Es mucho más elocuente que un piedrazo, un vidrio. Es mucho más elocuente que un montón de personas tirando molotov. No existe nada más elocuente en la historia que la masividad de la gente ante personas que son representantes o que eventualmente tienen que legislar para esa gente. Y por lo tanto, perder esa masividad me parece que es un logro total y absoluto de quienes uno está criticando y uno está pidiéndole que cambien el rumbo. Y por lo tanto hay que tener cuidado con eso, en ese sentido. Chile mostró una voluntad transversal, no importa de qué barrio tú vinieras. Había cacerolazos, había gente dispuesta a salir y lo plasmaste en una marcha multitudinaria que cada día que tú ves que se alteran las cosas y que las cosas se concentran básicamente en la situación policial, le sirve solamente a quien no quiere escuchar. Y le sirve solamente a quien considera que se puede zafar de esta situación que está pidiendo la ciudadanía por la vía de singularizarse y generar una comunicación aparte, exclusivamente centrada en los saqueos y el vandalismo. Así que, pero claro, ojo con eso. Sí, hay que tener más que un ojo con eso. Yo creo que hay ojos que están acá y ojos que están afuera también mirando eso. No cabe duda. El día viernes hubo esta gran marcha masiva y es la señal política más clara para cualquier gobierno que en el fondo tiene que cambiar su curso. Esa marcha era eso. La marcha era el gobierno que está en este minuto, que tal vez no va contra él solamente, y digo solamente porque sí le identifica mucho el espíritu de la marcha, un rechazo contra la gestión del actual gobierno. Era una señal política inevitable, que tú no puedes dejarle de leer. Cuando vuelven a ocurrir, sacas a los militares de la calle y vuelven a ocurrir ciertos focos de disturbios y de incendios, como el que pasó el lunes y el martes, vuelve el discurso de la paz social, y la paz social, cuando se habla de la paz social, en definitiva se está hablando, de violencia. Entonces, vuelve el tema de la violencia, se instala nuevamente el tema de la violencia, y eso, claro, a quien ayuda, a quien definitivamente quiere dilatar una conversación y también que sabe qué otros oscuros propósitos. Pero en los efectos, más allá, de que pueda disminuir tal vez un poco la gente, la demostración estuvo clara y la demostración fue para Chile y para el mundo. Por lo tanto, el problema político, aun cuando tú puedas tener menos gente en las calles, pero tienes gente repartida en todo el país, va a seguir siendo un tema muy importante y un tema político que el presidente y su gobierno no puede eludir, aun cuando, Fernando, pueda bajar, porque es lógico que va a bajar un poco también la masificación. Si ayer lo que ocurrió, no hubo tanta gente concentrada en Plaza Italia, ayer la gente estuvo concentrada en focos, había gente frente a Santa Lucía, había gente que estaba detrás intentando llegar por la Moneda. Me contaban periodistas que estaban en la calle ayer que por lo menos eran 7 lugares. La masa no estaba concentrada solo en Plaza Italia, estaba en diferentes focos. Y lo que empezó a ocurrir y cómo empezó a generarse la violencia también ayer, lo hemos dicho varias veces acá, que hay ciertos patrones. Los patrones son las bombas lacrimógenas, se producen espacios, los espacios dejan, puntos ciegos, y esos puntos ciegos ocupados, por las personas que quieren destruir y que quieren provocar aún más caos, y desarrollan estos incendios, hacen estos saqueos. Es como si fuese un juego de video. Si tú lo miras desde arriba, así fríamente, es un patrón clarísimo. Y ese patrón, ayer, por ejemplo, se dividió en por lo menos 7 focos a lo largo de la Moneda. En uno de esos focos llegó la policía, quiso disolver
disolver estos focos y disparó derechamente al cuerpo de la gente, hiriendo a observadores de Naciones Unidas. Eso no cabe duda que es un mensaje terrible, es un mensaje para las personas que están en la calle que a muchos de ellos los va a inhibir de seguir, de asistir. Pero el problema político, insisto, Fernando, sigue estando y sigue existiendo, y en ese problema político se tienen que dar no solo, digamos, medidas, sino también señales de voluntad clara. Y creo que la Constitución, como ya lo está haciendo el Congreso, podría ser un canal. Lo que yo me pregunto es qué espera un poco también, o cuándo va a ser el momento que el presidente también salga de este discurso fácil que da la impresión, digamos, que lo que están haciendo es solo ganar tiempo, esperando que este fin de semana, mañana sea feriado, el viernes también, y tenemos 4 días. No sé realmente qué va a ocurrir en estos 4 días. En una situación normal, un feriado largo bajaba las tensiones de cualquier crisis, pero no estamos en cualquier crisis. Sí, no sabemos qué va a pasar. Entonces, yo creo que a mí me llama mucho la atención que el ministro Blumel ayer ni siquiera se abriera, por último, una puerta abierta. Mire, no es el momento, lo estamos pensando, pero fue a cerrar la puerta. Entonces, es que yo creo que está equivocado en eso. Yo creo que fue las declaraciones textuales de sí, no, pero él también dijo que iba a investigar la situación de los carabineros. No, me refiero a la Constitución, sí, me refiero exclusivamente a eso. Ese es un punto que ayer lo conversábamos con la diputada Jimena Sondón en la noche. Ella reveló que hubo que le preguntamos nosotros con Mónica Rincón qué le parecía que tenía que hacer el gabinete, y ella fue súper franca, porque dijo, mira, no depende del gabinete, va a depender del presidente de la República, qué tanto el presidente les deja hacer, porque en general y nosotros lo conocemos al presidente Piñera, es una persona que se mete en todo, que está presente, omnipresente, no duerme poco, funciona, todo el rato, todos los minutos, y por lo tanto hay un punto respecto de lo que puede Blumel hacer o puede Blumel no hacer, que tiene que ver directamente con qué tanto esto es cosmético, este cambio, una cosa como cuando eventualmente se intenta enfrentar un evento aislado y de alguna manera tratar de zafar lo mejor posible, o se le dan facultades al gabinete para demostrar que es distinto al anterior. Y para eso yo creo que no le quedan más de 24 horas. O sea, hasta ahora lo que hemos escuchado es básicamente explicaciones respecto de por qué pasaron cosas A o B o C, pero no hay ni una medida que haya sido gestada por este nuevo gabinete hasta ahora, y yo creo que no le quedan más de 24 horas antes de que se pruebe que en realidad el cambio no tenía ninguna, o sea, no había un cambio en el timón. Claro, si en definitiva hoy día estamos, y lo hemos hablado también, tenemos un sistema en que todo también puede caer en las espaldas del presidente, pero tenemos un presidente que hoy día, por ejemplo, en estos últimos días no ha aparecido, no ha salido, más allá del cambio de gabinete, está ausente. Y las medidas que están tomando no son ni siquiera medidas, hoy día son reacciones a eventos, solo reacciones a eventos que han acumulado en estas 24 horas. Y tienes razón, 24 horas, 36 horas, 48 horas, no lo sé, pero lo que sí es claro es que el tiempo ya se acabó. El tiempo, todo el tiempo, entre más días transcurren, es menos tiempo tiene menos capacidad tiene el gobierno y tiene el presidente para poder darle una solución rápida. Y creo que tal vez una de las cosas tiene que partir, digamos, en manera simultánea, tiene que jugar. Él es un negociador, hoy día sigue jugando a una sola línea, a una silla o una sola oferta. Esa es la oferta y no la retira. Tiene que abrir más ofertas, porque mientras eso no ocurra y no se produzca una especie, como te digo, de tregua a la espera, digamos, de que se tomen decisiones más relevantes, lo peor de todo es que va a aumentar la violencia, y esa violencia que estamos viendo en Chile está saliendo a todas partes del mundo. Ya se puso en tela de juicio la realización de la PEC. Ayer eurodiputados que representan el Parlamento Europeo plantearon también, hicieron un llamado a la Unión Europea a restarse y a tratar, digamos, de evitar que la COP se realice acá en Chile, precisamente porque no hay garantías del Estado frente al respeto de los derechos humanos. Eso es un tema, son dos temas tan importantes que van en paralelo. Lo político, lo que tiene que hacer el presidente para poder dar una especie de tregua y dar señales reales de un cambio, digamos,
no solo de actitud, sino un cambio de eje, de un cambio donde transformemos Chile sin perder la posibilidad de seguir creciendo económicamente, pero cambiarlo. Y por otra parte, en definitiva, ¿cómo tú disminuyes los grados de violencia? Dando una tregua. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Transitamos por las grandes avenidas de la información y opinión. Recorremos los suburbios de la actualidad Y conversamos con los habitantes que hoy marcan la pauta. Encontrémonos en Metrópolis, de lunes a viernes desde el mediodía. junto a Felipe Bianchi y Rodrigo Gómez. Por la 92.9 FM y en radiolaclave.cl. La Clave me escucha. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down. Nuestra versión descafeinada. Marley Coffee está aquí y en todas partes. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Estamos en el mostrador en la clave con Héctor Cosio. Vamos a integrar también al director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, que ha estado otras veces con nosotros. Marco, ¿cómo has estado tú? Hola Fernando, Héctor, ¿cómo están? Buenos días. Hola Marco, ¿por ¿qué qué tal? no nos haces un vistazo de lo que tú has visto ya con algún grado de tiempo? Hay varios días entre lo que pasó con las primeras evasiones masivas hasta ahora. Bueno, hemos visto que a pesar de que el gobierno está intentando resolver la situación con un conjunto de medidas como fue la agenda social de hace unos 7 días atrás, el cambio de gabinete del lunes, digamos, no parecen estar dando resultados en términos de aplacar el movimiento en la calle, por una parte, y en segundo lugar, porque no consigue ordenar, ¿no es cierto?, la agenda que el gobierno pueda tener con los actores de la política que algo podrían estar contribuyendo a resolver el problema. Estoy pensando fundamentalmente en la oposición y el Parlamento. Entre otras cosas porque tanto la oposición como el Parlamento también tienen agendas distintas, ¿no? Hemos visto que a lo menos en la oposición hay 3 caminos para intentar salir de la crisis. Ustedes lo comentaban hace un poco rato, el plebiscito constituyente que impulsa el senador Guido Girardi más otros senadores, la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera que está impulsando el Partido Comunista y parte del Frente Amplio, y estos diálogos democráticos al estilo lo que ensayó el presidente Macron en Francia, son el otro camino que algunos plantean. Sin embargo, esta falta de claridad también en la oposición tiene que ver, como decía al principio, con la falta de un diseño claro para enfrentar la crisis por parte del gobierno. Vemos que el ministro Blumer, que lleva un poco más de 24 horas como ministro del Interior, está comenzando a evidenciar esta falta de diseño y mandato claro para enfrentar la crisis, ¿no? Cuando uno observa cómo está enfrentando el ministro del Interior los últimos acontecimientos, no se ve una claridad estratégica de cómo avanzar. Y por otro lado, esto tiene que ver, ustedes lo decían también hace un rato, con que pareciera ser que el gobierno está apostando solamente, ¿no es cierto?, a la saturación de la violencia, ¿no? Esto que Fernando y Héctor también conocen muy bien, el framing comunicacional respecto de que la gente se va a aburrir y se va a cansar justamente, con justa razón, por lo demás, ¿no es cierto?, porque las acciones de violencia están absolutamente desbordadas. Entonces, tenemos una situación muy compleja para el gobierno que no logra
establecer interlocuciones claras con los otros actores, que no cuenta con un diseño y con un movimiento social que se ha ido radicalizando y respecto de cual no parece haber ninguna claridad de quién está detrás de esa radicalización que hemos visto en los últimos días con acciones de mucha violencia que están saturando a la gente. Yo creo que ese es un aspecto también importante, están saturando a la gente y que puede llevar, ¿no es cierto?, a abrir un espacio a algunas soluciones más radicales que puedan estar comenzando a pensarse. Sí, estamos conversando con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Hay una serie de cosas que están simultáneamente ocurriendo, Marco, que me parece interesante meter en la ecuación. Por una parte, por cierto, está el gobierno teniendo que reaccionar a lo que está pasando y para eso no hay que olvidar que el ministro Blumer entró prácticamente por la ventana cuando se tuvo que hacer un cambio de última hora, porque no era particularmente él, sino que era una persona distinta, Felipe Ward, que tiene una ascendencia política que proviene de otro lado, con otra lógica, probablemente con mirada distinta a la de Blumer. Por lo tanto, yo noto que Blumer en gran medida no tiene claro cuál es el mandato que el presidente le ha dado, porque, entre otras cosas, cambió la persona que originalmente el presidente tenía destinado a ese cargo. Y eso puede no ser menor en lo que no puede hacer Blumer en última instancia. Y segundo, ha habido una creciente discusión por parte del mundo empresarial, tanto del pequeño y mediano que está acogotado con lo que pasa, como del grande que empieza a hablar en un lenguaje distinto, que meterse la mano en el bolsillo hasta que duela, entendimos el problema, hacemos en nuestras empresas cambios sustanciales en materia de salarios. ¿Cómo ves tú que se engarzan todas esas cosas? Y todas esas cosas que tú mencionas muy bien parecen, digamos, decisiones espontáneas de cada uno de estos actores, pero sin que tengan un alineamiento, ¿no es cierto?, detrás de un propósito, detrás de un objetivo claro por parte del gobierno. Debiera ser el gobierno quien articulara todas estas acciones de tal manera, ¿no es cierto?, organizarlas de manera más clara para que la ciudadanía las entienda, porque hasta ahora lo que hemos visto, y también es evidente que ocurre así, ¿no es cierto?, mucha espontaneidad, mucha, digamos, acción más desde la voluntad que desde la razón, ¿no?, pero sin que se articulen con claridad en términos de una oferta clara que muestre por dónde salir a esta crisis. Yo creo que lo insisto en este punto, la falta de un diseño y de un mandato claro por parte de Blumer, y tú ponías un plazo extremo, ¿no?, las próximas 24 horas. O sea, creo porque esas son 48 desde que asumió, digamos. Claro. A eso yo le agregaría el otro componente que tú mencionabas también hace un rato a propósito de esta entrevista con la diputada Sandón, en el sentido de, claro, el hiperliderazgo del presidente Sebastián Piñera parece que se resiste a someterse a una segunda línea, que sería lo esperable en este contexto, ¿no? El presidente debiera dejar a los ministros, empoderarlos, dejarlos que actúen sectorialmente. Todas las iniciativas que tú decías del mundo empresarial debieran estar más o menos articuladas desde la cartera de Hacienda o Economía, eso no lo hemos visto. Las iniciativas políticas debieran tener una mayor articulación desde el Ministerio del Interior, pero efectivamente el presidente se niega a replegarse a una segunda línea, no entendiendo, ¿no es cierto?, que él es parte del problema, ¿no? Y agudizando un poco también en ese sentido las contradicciones, especialmente de un movimiento, como sabemos, que carece también de claridad. O sea, ni el gobierno tiene claridad, ni el movimiento expresado en las calles es muy claro en términos de por dónde abordar los problemas. Recordemos que las políticas públicas tienen que responder a problemas públicos para que sean abordadas. No hay política pública sin problemas, ¿no? Y hasta ahora lo que hemos visto expresado en la calle de manera muy legítima son malestares, son expresiones de problemas, pero esos problemas no los tenemos claros, entre otras cosas porque quienes tenían que haberlos representado y quienes tendrían que haberlos resuelto están hoy día impugnados. Fallaron también. De la clase política, totalmente.
¿no? Marco, tú hablas de y lo describes muy claramente, que claro, que el gobierno no tiene un mandato claro con el cual sus ministros puedan trabajar. También no decide o no se muestra con capacidad ni quiere tampoco replegarse a una segunda línea. Sin embargo, el presidente también, uno lo ha escuchado, es que él dice que escucha a la gente y le recibió el mensaje. Pero yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son aquellos mensajes que está dando la población y que el presidente no quiere escuchar o no se da por enterado? Te lo planteo en este sentido. El día del viernes 25, cuando se produjo la gran marcha en el centro de Santiago, de alguna manera, una de las señales políticas más claras que dio la gente es que la conducción, es decir, la orientación en donde iba hasta ese minuto, el gobierno tenía que cambiar. ¿Cómo? No se sabe, pero la muestra muy clara era que había que cambiar. En otras palabras, el programa del presidente Piñera tenía que sufrir un giro sustancial. Cuando uno escucha, ve cómo se ha conducido el gobierno en estas últimas horas después de ese día, es como si estuviese exactamente el mismo discurso antes de esta marcha muy grande. Una negativa, en definitiva, a no darse por enterado de eso. Entonces, en ese contexto te pregunto, ¿habrá algún tipo de señal política que nazca desde el propio presidente que tenga que salir, digamos, a dirigirse a la gran multitud, a la gente que sigue con este molestar, para poder de alguna manera aplacar y poder generar una especie de tregua y bajar esto, poner la pelota al piso y empezar a ver medidas específicas? ¿Ves alguna posibilidad o es que el presidente definitivamente decidió no escuchar y seguir, digamos, a rajatabla con su proyecto que ya parece que fracasó? Bueno, las personalidades como la del presidente Sebastián Piñera, y ustedes lo relataban muy bien hace un poco rato, están marcadas por este fenómeno de ceguera situacional que sufren los gobernantes, es decir, que tienden a aislarse, ¿no es cierto?, tienden a escuchar muy poco. El Mostrador ha sacado un par de notas acerca del rol que sigue ejerciendo Cristian Larroulet como el verdadero factotum en este minuto de crisis del presidente, ¿no? El presidente tiende a aislarse, ¿no es cierto?, tiende a escuchar a muy poco, sufre este proceso de encastillamiento que le genera esta ceguera situacional, que no darse cuenta de la dimensión del problema y de que él forma parte del problema, ¿no? Las soluciones no están teniendo efecto porque no hay una claridad hacia cómo o hacia dónde dirigirse estas soluciones. Creo que de alguna manera el discurso sigue estando marcado por una comunicación de campaña, el presidente hablándole solo a los propios. Empieza todas sus intervenciones instalando el tema de la violencia, ¿no? Insisto, esta existe, no la estoy negando, pero del punto de vista comunicacional, y repito, los expertos son ustedes ahí, la comunicación que hace el gobierno fundamentalmente es una comunicación de campaña. No hace comunicación de gobierno y menos creo yo que hace comunicación de crisis, porque la comunicación de gobierno tendría que ser fundamentalmente construir apoyo y legitimidad a la propuesta del gobierno, a las propuestas que el gobierno está haciendo. La agenda social que anunció el presidente hace 8 días tiene un 60, un 70% de falta de aprobación por parte de la gente, según la última encuesta CADEM de hace algunos días atrás. Esa agenda es irrelevante. El gobierno no le ha conseguido apoyo. Ayer el ministro Blumel decía que a las 15 medidas se agregaba una medida número 16 de apoyo a las pymes. Bueno, eso no está instalado en la opinión pública. ¿Cómo se llama eso? Comunicación de gobierno, cuando tú le construyes apoyo y legitimidad a las políticas públicas, a los programas. Y la otra es la comunicación de crisis. Me parece que el gobierno, en una comunicación de crisis, lo que debe hacer es instalar certezas, y esas no las vemos claras respecto del tema del orden público, no las vemos claras respecto del tema que ustedes comentaban también hace poco rato, de las transgresiones que están ocurriendo a los derechos fundamentales de las personas, especialmente las que están movilizadas, pero no solo las que están movilizadas, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tema de los derechos humanos, que va a comenzar a tensionar al ministro Blumel. El ministro Blumel se va a ver enfrentado, ¿no es cierto?, a la demanda por orden público, al tema, ¿no es cierto?, de la demanda también de los movimientos ciudadanos que reclaman por la vulneración de los derechos, y eso no se resuelve solo con buenismo, ¿no? El ministro Blumel es una persona que tiene habilidades blandas, pero no son suficientes porque él llega a ser ministro en una situación de anormalidad. Blumel hubiera sido un excelente ministro el 11 de marzo del 2018 cuando asumió este gobierno.
hace 20 meses atrás, en un contexto de normalidad, pero en un contexto de anormalidad como el que tenemos hoy día, es compleja la situación para el ministro Blume y el resto del gabinete, entre todas las cuestiones que mencionábamos antes, y además por, insisto, el hiperliderazgo del presidente Sebastián Piñera, exacerbado por un hiperpresidencialismo que tiene nuestro ordenamiento político, que ha sido criticado por muchos actores. Sí, estamos conversando con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, y bueno, creo que sobre eso va a haber harto, sobre gobierno. Hay simultáneamente una serie de iniciativas, que algunas se iniciaron así a borbotones y que se han conseguido los votos para poder iniciar un proceso de acusación constitucional contra el presidente de la República, y también otra que se va a hacer contra el exministro Chadwick. Yo tengo la impresión de que no están todavía los votos para poder conseguir 2/3, que es lo que exige el quórum para acusar al presidente de la República. Es muy difícil que se obtengan, y por lo tanto va a tener que discutirse, creo yo, en algún momento dado, si conviene perder una elección dentro de los marcos de la ley, porque así como es legal acusar constitucionalmente, también es legal votar y no obtener los 2/3 que se necesitan para poder efectivamente acusarlo constitucionalmente. Y por lo tanto tienes un lado aparte con respecto a la posibilidad de modificar la Constitución o cambiarla y hacer una asamblea constituyente también, y simultáneamente desde el mundo privado, desde el mundo empresarial, están saliendo actores con sus propias agendas respecto de lo que se corresponde hacer en ámbito de la empresa y en el ámbito de la relación con consumidores y trabajadores. ¿Cómo ves que todo esto que está más o menos disperso puede de alguna manera canalizarse hacia algo que genere algún tipo de resultado positivo? Mira, respecto a lo primero de la acusación constitucional contra el presidente, tú lo dijiste muy bien, esto es una herramienta que está dentro de esta institucionalidad, y los diputados pueden hacer uso de ese mecanismo que está establecido en la Constitución, ¿no? Pero hay un dato de realidad, muy bien tú lo decías, para que esto prospere en la Cámara de Diputados se necesitan 78 votos de los parlamentarios en ejercicio, ¿no? Recordemos que la oposición ronda en los 72, 73, 75 votos con suerte. Si es que todos se alinean detrás de eso, sabemos que ese es un escenario bien poco probable, porque recordemos que hace poquito la acusación contra la ministra Marcela Cubillos se cayó justamente porque no se consiguieron los votos necesarios para acusarla constitucionalmente, y por lo tanto el escenario de la Cámara de Diputados es complejo, pero lo es aún más, y lo decías muy bien tú, en el Senado, donde 2/3 significan exactamente 28 votos. La oposición hoy día tiene 23 votos, sumado al senador Carlos Bianchi, que es independiente. 23 votos. Se necesita 5 votos más. El país está revuelto, pero yo no sé si a tal punto de que 5 senadores del oficialismo vayan a votar a favor de una acusación constitucional, ¿no? Entonces, aquí las matemáticas y las reglas del juego rigen tanto para usar el instrumento como para aceptar el resultado de cuando tú usas el instrumento, porque no puede ser que yo use el instrumento y si el resultado me es adverso diga, bueno, entonces no lo considero. Entonces, desde el punto de vista de la racionalidad política, es improbable que esto pueda prosperar. Pero el hecho más complicado también que esto va a enredar mucho a la oposición. La oposición, que hoy día está dividida en estos 3 escenarios, se va a fragmentar aún más, porque va a generar muchas tensiones, especialmente en el bloque de la izquierda, ¿no? Quizás el Frente Amplio y el PC se plieguen a esto, pero veo difícil que el Partido Socialista, el Partido Radical y el Partido por la Democracia, obviamente la Democracia Cristiana sin ninguna duda no, van a quedar en una situación muy complicada. Olvidamos, por supuesto, completamente que el próximo año, por estos mismos días, hay elecciones, ¿no? Y que por lo tanto se había logrado articular una cierta entendimiento opositor que se todavía está fuertemente nuevamente fracturado producto de esta situación. Entonces es bien complejo el escenario desde el punto de vista político. Ahora, en el otro ámbito de lo que tú decías del mundo más económico y empresarial,
yo espero que el ministro Ignacio Briones, que no es un ascendista propiamente tal, como habíamos visto en Felipe Larraín y los anteriores ministros de Hacienda, que tenían un marcado sesgo ascendista, financista, pueda desde la economía política, que más bien parece ser su especialidad, jugar de mejor manera siempre y cuando el presidente lo deje. Ojo, pasa lo mismo que en el caso de Blumel, siempre y cuando el presidente lo deje jugar para poder articular, como decíamos antes, una agenda que la gente entienda, porque todas estas iniciativas que están planteando empresarios, distintos actores de la economía, no están articuladas, entonces para la gente resultan incomprensibles, no hay mensaje, no hay claridad, y eso es lo que genera incertidumbre, ¿no? Por eso yo decía antes, la comunicación de crisis, o en comunicación de crisis es básico instalar certeza, pero yo creo que de estas respuestas del mundo empresarial, como no están siendo articuladas, no están produciendo un efecto comunicacional, y por lo tanto no están teniendo efecto en la opinión pública, porque aparecen muy desarticuladas, ¿no es cierto?, muy poco estructuradas, lo que lleva a confundir a la gente. Yo he escuchado mucho la discusión sobre el salario mínimo, por ejemplo, 250.000 pesos, no es un salario mínimo, ¿no es cierto?, es un salario mínimo garantizado, ¿no? Y aquí caemos, en este sentido, Fernando, fuiste profético, porque me acuerdo que hace varios meses atrás, incluso el año pasado, tú planteabas que la manera que seguramente iba a tener en algún momento que Sebastián Piñera salir de esta crisis era recurriendo a los bonos, no sé si te acuerdas. Sí, ¿no? Sí, ahí hizo una apuesta incluso de varios Negroni con Mirko Macari. Varios Negroni con Mirko en esa época. Entonces, eso parece estar resultando, pero no está siendo suficiente, insisto, porque hay un desorden todavía en el gobierno que no logra articular una bajada desde el punto de vista comunicacional. Ustedes dicen que comunicar es gobernar, y creo que esa bajada comunicacional articulada de transmitir orden, claridad, no está existiendo hoy día en el gobierno, entre otras cosas, por el hiperliderazgo del propio presidente Sebastián Piñera. Sobre la comunicación de crisis que tú acabas de hablar, lo que uno puede observar es que se necesita salir, digamos, a dar respuestas concretas, pero uno se da cuenta que eso no está ocurriendo. Y si uno analiza, y tomando tus palabras, que por el lado de lo político, en el Parlamento específicamente, lo que uno puede observar es que eso se va a fragmentar más, que en definitiva no va a haber una salida y se va a producir un desorden, que es lo que estamos viendo. Por el lado de los empresarios, lo que hay es que hay distintos tipos de iniciativas, pero que no tienen ninguna orgánica, no están canalizadas de ninguna manera. El tercer foco son las manifestaciones en las calles. Si las manifestaciones en las calles se tiende a la saturación de la violencia como el único discurso, las movilizaciones también pueden reducirse en masividad, producto precisamente de este ataque. Entonces, lo que uno podría observar también como una pregunta es que la inacción en cada una de esas cosas podría ser incluso hasta una estrategia, porque en el fondo esto no avanza desde el poder político, desde lo del Congreso, porque se fragmenta, las iniciativas del sector privado no están canalizadas, y el movimiento social va a verse disminuido producto, digamos, de esta saturación de la violencia, pero eso produce un desgaste a todos, a un desgaste a la gente, un desgaste en la política, un desgaste que tienen iniciativas, pero fundamentalmente también un desgaste al gobierno. ¿Hasta dónde crees tú que el presidente, siendo con su hiperliderazgo, puede resistir este desgaste? Es buena tu pregunta, Héctor, porque también, yo creo que hay que hacérsela, ¿no? En el sentido de es legítimo preguntarse si la indignación puede llegar a actuar en beneficio de quienes están satisfechos o incluso son responsables del estado de cosas contra lo que la gente se indigna, ¿no? Puede ser que las explosiones de protesta que hemos visto sean menos transformadoras de la realidad que el trabajo sostenido, ¿no es cierto?, que toma mucho más tiempo de hacer, de formular buenos análisis y de buscar las mejores soluciones. Podría incluso hablarse de una función conservadora de la indignación que busca estabilizar los sistemas, como lo hacen estas válvulas de escape tan funcionales a la hora de dejar las cosas como están, ¿no? Creo que hay que tener cuidado con eso, porque puede haber un nuevo acuerdo, y voy a citar una frase acuñada en el Mostrador,
un acuerdo tácito del Partido del Orden, ¿no? También en estar detrás de esta agenda, es decir, en apostar a que lo que tenemos acá solo es una válvula de escape que se abrió y que tenemos que hacer lo posible por cerrarla rápidamente, con un conjunto de acciones o de medidas que lo que buscan solamente es estabilizar, ¿no? Es que la válvula vuelva a cerrarse para que no siga saliendo presión, y las válvulas de escape cumplen con ese objetivo. Entonces, es bien, tu comentario me hace pensar justamente en que aquí hay distintas agendas que pueden estarse también articulando. Creo que una parte de la clase política que está impugnada puede estar apostando también a la estabilización por esta vía, sí, ¿no? Por la vía del statu quo, una vez que la presión comienza a bajar por las razones que tú mismo indicabas. Cambiar para que nada cambie, en definitiva. Marco, hay un punto antes de terminar que me gustaría tocar contigo, que o sea, yo llevo muchos años viendo formas de manifestación de hastío por parte de la gente desde la época de la dictadura hasta las veces que ha pasado en democracia, en distintos gobiernos. Y hay un patrón que creo que se va a empezar a producir y que me parece extraordinariamente, yo te diría, complejo, no solamente para el gobierno, sino que también para la oposición, y que se va a ver de la siguiente forma: que tú vas a tener grandes manifestaciones sectoriales o masivas hasta una determinada hora del día, y después vas a tener básicamente personas que van a salir un poco de eso porque sienten de que se viene un momento donde probablemente van a haber expresiones más de violencia que de masificación. Hoy día, por ejemplo, estamos viendo unas manifestaciones extraordinariamente interesantes y amplias de los profesionales de la salud, en particular haciendo una queja respecto del ministerio y particularmente del ministro Mañanich, y son muchos, y son montones de personas. Hay convocatorias hasta las 4 o 5 de la tarde que tú vas a tener con mucha masa, y si es que siguen las cosas tal cual como se han dado hasta ahora, esa misma gente, en vez de quedar sin mantener su masividad, va a entender de que de pronto va a llegar un momento en que las cosas van a cambiar de color, y que eventualmente se restan muchos de ellos para que la ciudad cambie y las ciudades cambien a otro tipo de cariz. Y por lo tanto, eso ayuda a que tú de repente puedas escoger cómo representas ante tu reunión de empresa, ante tu reunión de gobierno, ante tu reunión de amigos, cómo tú expresas lo que está pasando. Si es que lo que ocurre en la mañana o si es que lo que ocurre en la tarde o en la noche. Y me parece a mí que esto es un problema sistémico que tiene expresiones violentas sin duda, pero que lo más elocuente hasta ahora ha sido la masividad de la queja, y pienso que si se pierde eso, tú tienes una merma muy grande que es bien difícil de recuperar. Sí, yo creo que todo el análisis que tú hacías respecto a las expresiones que puede tomar la indignación que hoy día está instalada, ¿no es cierto?, seguramente pueden comenzar a prefigurar este escenario un poco de polarización, de que vamos a tener a grupos, ¿no es cierto?, que protestan de una manera distinta, que pueden conectar más con un parte importante de la ciudadanía, y otros que efectivamente con o sin agenda, porque también hay toda una discusión respecto de si quienes están en la violencia tienen agenda política. Exacto, ¿no? Sí, algún tipo de agenda política que no lo sabemos, pero en cualquiera de los dos expresiones de la indignación, creo que hay que entender que la indignación en sí misma no es suficiente, ¿no? Se requiere de que eso se transforme y se canalice, ¿no es cierto?, se le pueda dar conducción, ¿no? Esta energía negativa, de indignación, de afectación, de victimización, tiene que canalizarse de alguna manera, y esa es función de la política, que hasta ahora, por el alto grado de impugnación y porque también tiene su agenda, pareciera ser que no está aportando o está sin seguir aportando a la solución de este problema.
Claro, el problema mayor en todo este análisis es que si se siguen dando esas mismas lógicas, efectivamente nada va a cambiar en lo inmediato. O sea, ni siquiera van a cambiar las modificaciones de la agenda social porque no se van a poner de acuerdo. No van a tomarse las iniciativas del mundo empresarial porque no hay quien las haga y en la calle va a sentirse cada vez más temor de salir a protestar si es que los focos de violencia se aumentan. Y en la violencia hay que hablar también, y creo que hacer un punto, no se está dando solamente en las calles y no solamente con enfrentamientos a la policía o con los encapuchados. Hay mucha violencia también de cierto sector de la población que ya se polarizó, que ya se radicalizó y que es precisamente cierta porcentaje, cierta parte de la población que este modelo le ha servido, le ha funcionado, le ha sido eficiente y de alguna manera también quiere defenderlo y se siente amenazado de cambiar. Esa parte importante de la población ve esta situación casi como si estuviésemos en modo 73, es decir, está como más o menos que la gente que sale en las calles es el movimiento marxista internacional, más o menos, y ellos, de alguna manera, el sector que intenta manejar el orden y el poder. Eso me parece muy complejo y hay una violencia también ahí que no se expresa en las calles, pero que si uno sí la puede leer en los comentarios, para qué hablar de José Antonio Kast, porque es un caso extremo, pero uno la puede ver, y la puede ver también desde el punto de vista del de los fake. Hay mucha información, pero están saliendo muchos fake que son claramente, apuntan a ser posverdad, es decir, a instalar no miedo en otras personas, sino a confirmar creencias en ciertas personas que creen que esto ya llegó a un límite, que se necesita definitivamente una fuerza dura mucho mayor, que los delincuentes se tomaron el país, y han empezado a salir muchísimos fake que apuntan a eso, apuntan específicamente a aquellas personas que creen que esto se desbordó y que aquí lo que necesita es mano dura, a fortalecer esa creencia. Y esa es una violencia muy compleja. Claro, la estrategia de la polarización, que sabemos que beneficia a los polos, ¿no? Fundamentalmente, y en el medio de esos polos está toda la gente que se ha expresado de manera legítima, ¿no es cierto?, su indignación, pero que el gran riesgo es que esta mezcla de conformismo e indignación se conviertan en algo improductivo, porque no logran, ¿no es cierto?, no logran tener eficacia transformadora, porque el gobierno y porque la oposición no están dándole conducción a esto que está expresado hoy día en la calle. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, muchas gracias por haber estado con nosotros, Marco, y también gracias a ti, Héctor, por en la sección El Mostrador en la Clave. Volvemos en un ratito. Chao, chao. Chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. El inicio de una nueva semana, el comienzo de un nuevo proyecto, un café para empezar el día o un viaje con amigos. Todo tiene su punto de partida. Vive tus experiencias.